buenas noches a todos los presentes en estas cápsulas históricas donde vamos a aprender y vamos a transmitir mucho conocimiento acerca de la colonización de América. Y para esta sesión tenemos un invitado especial cuya trayectoria en el área de historia es muy reconocida. El doctor Rodney Solares nos acompaña con esta temática de la colonización y los movimientos indígenas. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los que nos pueden ver. Creo que estamos predispuestos para tocar una temática fundamental dentro de la historia, como es el descubrimiento de América. Muy bien, a nuestro invitado agradecerle y pedirle que nos responda con mucha sinceridad, ya que estamos en tiempos de la virtualización, donde tocamos una temática muy interesante y contrapuesta acerca de la colonización de América, pero también la otra cara de la moneda son los movimientos rebeldes de 1780-81 a la cabeza de Tupac Katari. Primero quisiera que nos diga, por favor, que nos haga un comentario acerca de la colonización. ¿Cómo lo enfoca este hecho histórico acá para este canal educativo de Educación Creativa? Adelante. Muy bien. Cuando hablamos de la colonización, de este descubrimiento, un descubrimiento que hay que colocarlo entre comillas, pero que los reflejan más que todo en los libros, hay que basarse un poco en los antecedentes. Y estos antecedentes se remontan a lo que es el viejo mundo. Algo esencial y fundamental, hay que ver cómo era el pensamiento o la cosmovisión que tenía el viejo mundo. ¿Por qué? Porque entendiendo esta cosmovisión que tenían, nosotros vamos a poder ver y entender también qué es lo que ha hecho la consecuencia de este proceso de colonización. En el siglo XV, más que todo, nos muestra que el viejo mundo, Europa en especial, estaba basado en dos elementos fundamentales. La visión era en función a la religión y a la imaginación. La religión era un canon fundamental dentro de lo que era el viejo mundo, dentro del siglo XV, y manejaba todo lo que son los lineamientos políticos, incluso hasta económicos, donde el Papa era una figura política muy fundamental. Pero también a partir de esto podemos ver que muchas ideas se extraían directamente de la Biblia y sus interpretaciones, de tratados que querían ser científicos, pero todo se basaba netamente en la Biblia. Tanto era así que también el pensamiento científico había empezado a quedar un poco trunco, no había empezado a desarrollar la parte científica, y hasta el grado de que se pensaba que el mundo era plano. Incluso hay teorías que plantean que el mundo también era cuadrado y que en algunas regiones habitaban monstruos. Entonces, por eso decía, la imaginación y la religión juegan un papel importante dentro de la cosmovisión europea. Y de ahí viene incluso el término de planeta. Planeta que va a incursionar a dos palabras, dos conceptos fundamentales. Uno, plano, una superficie lisa, y eta, que significa una gran extensión. Entonces, el mundo para muchos de ellos era plano y tenía un principio y tenía un final. También se creía que la Tierra era el centro del universo. Esto se estaba basando en una teoría geocéntrica. Y esto va a durar por gran parte de la historia hasta el año 1543, donde aparece la teoría heliocéntrica postulada por el gran hombre Nicolás Copérnico, ¿no? Entonces, y de esta teoría heliocéntrica, donde va a empezar a tener estas nuevas tendencias, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver el mundo, van a empezar a desarrollarse las diferentes posturas y teorías. Dentro de lo que es el imaginario de lo que es el mundo, para muchos
simplemente Europa y África eran el único lugar del mundo de ese entonces. No existía más que Europa y África, ¿no? Y a partir de eso, Europa conectado conjuntamente con lo que es Asia. Incluso hay mapas en los cuales van a hacer una distribución geográfica donde no se encuentra lo que es este nuevo territorio de América, que va a ser posteriores tiempo atrás. ¿Y cómo va a empezar a ver para que haya una brecha de nueva expansión? Para muchos la globalización que ha empezado en ese entonces, ¿no? Cómo se va a expandir desde lo que es misma Europa a buscar otros lugares. También ha tenido mucho que ver los avances técnicos, la invención de la brújula, el perfeccionamiento de las embarcaciones de vela con velas más estructuradas que podían abarcar una mayor extensión y así el viento podía impulsarles con una mayor velocidad. Entonces empiezan a tener mayor conocimiento en la construcción de las embarcaciones y fundamentalmente en el diseño de las velas, porque ese va a ser el motor fundamental que va a mover a las embarcaciones. También se encuentran los famosos sextantes. Este sextante es una forma para poder ubicarse similar a la brújula de ubicación, y también entra aquí el astrolabio, que es otra forma de brújula para poder ellos ubicarse dentro de lo que es mar adentro. A partir de esta situación empiezan a surgir expediciones y estas expediciones ya se van a renombrar según los libros las expediciones españolas, ¿no? Y estas expediciones españolas se estarían dando a la cabeza de un personaje fundamental que es Cristóbal Colón. Pero la historia también nos muestra que no solo habían sido las expediciones españolas las cuales han llegado a este nuevo mundo, sino que ya había un margen anterior a Cristóbal Colón, donde había habido otros tipos de expediciones, pero ¿cuál era el problema? Que el problema era que no se habían registrado, no se habían documentado estas expediciones y no se habían hecho tan difusas como la expedición de Cristóbal Colón. Entonces, esa es la diferencia. Y a partir de lo que es Cristóbal Colón, España, debido al dominio de los musulmanes que en ese tiempo, comienza más a truncarse su expansión ultramarina. Y los turcos que van a cortar justamente el paso hacia la India y no van a poder conseguir la mercadería fundamental, hace que España pueda apostar a ver otras expediciones bajo ultramar. Y Colón fue uno de los primeros que estudió el tema de cómo poder hacer estas nuevas expediciones, ¿no? Y estas nuevas expediciones van a partir justamente con esa idea y con el auspicio de los reyes católicos, llegando a esa fecha fundamental que es el 12 de octubre, justamente que va a ser una fecha fundamental de un antes y un después de estos nuevos territorios. A partir de esto, Cristóbal Colón va a traer justamente toda esta nuevo bagaje, este conocimiento que se había estado gestando en Europa y va a querer imponer directamente a lo que es estas tierras. Esto a partir de esta iniciación de la expedición española. No sé si algo más para comentar. Sí, muy bien, gracias. Me parece que es una, una relación de datos históricos valiosos, ya que no encontramos estos datos en los libros, ya que son demasiado abstractos para nuestros estudiantes y también para la comprensión de los universitarios y gente que no está tan enfocada en la cuestión histórica. Pero yo me voy al hecho de que cuando nosotros hablamos de la colonización de América, hemos pasado, para mí,
un momento de transición, no solamente a una edad moderna que ha significado la llegada de Colón, sin embargo también ha sido un corte la colonización para el desarrollo de los pueblos indígenas. Ahí recordamos que a la llegada de Cristóbal Colón, continuando lo que usted acaba de decir, es que se da este proceso de colonización que en los libros mal dicho está que era una conquista, más correctamente. Sería una invasión que va a provocar en nuestro Abya Yala, en nuestra América, estos cambios bruscos en el desarrollo cultural, social que vivían grandes civilizaciones como los aztecas, como los incas, como los aymaras, que están en nuestro contexto boliviano. Entonces, me parece que este hecho histórico de la invasión, que no es colonización, ya nos decía Dussel, va a provocar ciertos cambios bruscos políticos, por un lado, pero también cambios económicos y culturales. Entonces, esto nos lleva a la pregunta y se preguntarán en la casa los estudiantes, ¿qué consecuencias ha traído la colonización? Y yo le devuelvo la pregunta, ¿qué consecuencias ha traído para nuestras culturas la llegada de Colón, posteriormente de Francisco Pizarro, ya en el año 1532, y lo que va a significar la opresión de las colonias por la dinastía de reyes, ya los que van a suceder a lo que es los reyes católicos Fernando e Isabel, porque ya se vienen los reyes Borbones y la gran explotación que ha habido en las tierras de lo que es el Abya Yala, tanto Centroamérica como lo que es la parte sudamericana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, sobre estas consecuencias que se va manejando justamente, hay que partir de un elemento esencial. El elemento es que primero viene lo que es el descubrimiento, que lo voy a poner entre comillas, el descubrimiento. Este descubrimiento, y después del descubrimiento, donde viene el proceso histórico de la llegada de Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, hacia todo este territorio, hacia la Abya Yala. Y después del descubrimiento pasamos a una segunda etapa, que es la conquista. Y este proceso de la conquista juega Mal llamado, mal un llamada papel conquista. interesante. Yo más que todo diría bien llamado conquista, mejor mal entendido la conquista. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y buscamos en Google o en un diccionario académico, buscamos la definición de conquista, vamos a encontrar que conquista se conoce a una acción de ganar mediante lo que es la fuerza. Es una acción de posición mediante la fuerza. Entonces, eso es conquista. Mejor, en nuestra sociedad se toma mal este concepto y distorsiona este concepto. Muchos de los jóvenes de no, yo te he conquistado, cuando realmente, si analizamos la definición real que tiene la conquista, esta palabra conquista es un sometimiento. Y realmente se ha dado ese sometimiento. Es una operación bélica, determinando un territorio o posición. Eso es conquista. Entonces creo que muchos de nuestros jóvenes han malinterpretado ese término de conquista desde un ámbito tal vez más sentimental, cosa que no es así. Entonces tenemos que a veces conocer la definición de las palabras, las cuales nosotros manejamos para poder analizar. Entonces, primero Bien, viene una conquista o un descubrimiento, luego viene la conquista, un sometimiento donde viene con la fuerza y poder empezar a desarrollar. Y luego viene el coloniaje. El coloniaje, ¿a qué se refiere? Y vamos a basarnos justamente en los libros de historia, y aquí está en el Manual de Historia de Bolivia, Herbert Klein, los bolivianos en el tiempo manifiestan justamente que la colonia ya es un proceso, si bien ya en la conquista nos han sometido, nos han obligado con la fuerza, ya han traído al caballo, han traído el arma, nos han empezado a oprimir, eso ha sido la conquista, pero ahora venía la colonia.
¿Y qué era la colonia? Es la instauración de las instituciones. Han empezado a llamar sus instituciones hacia este territorio del Abya Yala, a crear esa estructura institucional que tenían en Europa. Eso es la colonia, ese proceso histórico donde nos han regido su cosmovisión. Ya les había manifestado que en Europa tenían dos lineamientos, uno que era la religión y otro era la imaginación. Jugaban bastante con estos dos elementos a partir desde su cosmovisión. Entonces, eso van a traerlo a lo que es la colonia. Y van a empezar a crear instituciones y todos tienen que someterse a estas instituciones que van a ser creadas. Y este sometimiento va a ser, yo traigo mi institución y esta institución es mejor que las instituciones que tú tenías, porque aquí nuestras culturas también tenían sus instituciones. Una de esas instituciones es la mita, que era una institución de la cultura inca, quechua, la cual regía en su estructura. Era una institución bien organizada, bien estructurada, que era por el turno, la mitad que es el turno, que se empezaban a organizar justamente a la población. Entonces, estas instituciones la van a tergiversar y los van a manipular. ¿Por qué? Porque la institución, el modelo de institución que nos ha traído, y lamentablemente es hasta hoy en día, el modelo de institución que nos traen desde Europa, desde este proceso, y se va a quedar en la colonia, es una institución donde yo tengo que sacar mayor ventaja y explotación. Es con lo que vemos hoy en día a los políticos. Muchos de los políticos, ¿qué hacen? Ellos son los primeros en ver sus beneficios y después es el pueblo. Esa lógica ya se había dado en la colonia, justamente cuando traen sus instituciones, y esas instituciones, ¿a quién beneficiaban? A la corona. Y estas instituciones van a traer los famosos impuestos, la organización territorial entre gobernaciones, virreinatos, audiencias, y van a empezar a estructurar con las instituciones el coloniaje. Eso entonces es un proceso que va a truncar y va a romper la estructura total de nuestros pueblos. Yo lo veo desde la parte social, doctor Solares, esto de analizar la historia desde una perspectiva más humana, no tanto de hechos científicos, sino yo me voy al hecho de que estamos, a partir de esta ruptura que usted menciona, a 525 años y más de lo que ha sido sufrir esta invasión, esta, esta apropiación no solamente económica, no solamente implantación institucional que nos han traído, sino también ha sido un elemento alienante de la colonia, de la espiritualidad que ha sido sometido todo un continente, sin ir más allá de lo que son las tierras mexicanas, Estados Unidos, donde Bolivia sin duda alguna ha sido el pico de la explotación de la plata, donde han muerto miles de aymaras y esclavos afros traídos en calidad de esclavos. Y eso me llena la idea de que los reyes, la dinastía de reyes que ha pasado a lo largo del tiempo, su única ideología, su único interés por las tierras ya colonizadas era el explotar la plata y el sacar toda la ventaja posible, no tanto en la mano de obra, tanto en la explotación de la plata, tanto lo que es el cultivo de café, caña de azúcar, y ahí vienen las voces, ¿no? Que van a reclamar lo que es libertad. Pero hay un hecho importante antes de que aparezca la libertad en mano y boca de los indios, de los aymaras, quechuas, que van a rebelarse contra los reyes, son los reyes borbones, por ejemplo, quienes ya para el siglo XVIII, este matrimonio de reyes españoles de origen francés sobre todo, han tenido en sus manos el control de las colonias y han provocado la subida de impuestos, la creación de aduanas, incluso la apertura de grandes monopolios en contraposición de los portugueses, de los holandeses y franceses, que también habían llegado a lo que es el Abya Yala. Entonces, yo le pregunto ahora, ¿por qué esta explotación sistemática con instituciones, con genocidio a varios pueblos, se ha traducido únicamente en la parte económica, en la parte
cultural? Es decir, ¿qué ha sido de nosotros después de esas reformas borbónicas, de los matrimonios españoles que han explotado nuestras tierras? ¿Qué ha sido de la colonización en adelante? Bien, en cuanto a lo que es este proceso de la colonia y esta consecuencia, como usted menciona, más humana, viéndolo desde el ámbito social, más social, y una consecuencia, podemos ver las consecuencias hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día, desde nuestra estructura social. ¿Por qué? Porque sigue habiendo discriminación. Eso hemos heredado ¿de dónde? Hemos heredado de este proceso de la colonia. Cuando entran justamente los Borbones lo único que hacen dentro del proceso histórico colonial es a ver la forma de cómo hacer una explotación económica más sanguinaria y más radical posible. Eso se traduce en pocas palabras lo que han hecho los Borbones. Han creado un sistema, una estructura para que haya una mayor explotación y con esta explotación puedan ellos tener mayores beneficios sin importar la vida. Ahora, lamentablemente, eso es la herencia y la consecuencia que hemos dejado. Hay una frase que manifiestan y dice, más fácil se aprende lo malo que lo bueno. Y parece que hemos aprendido más de lo malo que lo bueno. Y se recalca más lo malo que lo bueno, incluso hasta dentro de la historia. Más hay los aspectos negativos que se van recalcando que los aspectos positivos. Entonces, este proceso que nos trae genocidio, que nos trae discriminación, que nos trae una elitización social, una elitización económica, van a caer justamente en las clases sociales y en los grupos sociales menos privilegiados, como en este caso las culturas. Y ahí, por eso las culturas han empezado a explotarlas a tal punto que han tenido que buscar escapes y lineamientos, incluso movimientos, para que puedan frenar y parar esto. Como hace rato bien mencionaba, los famosos levantamientos indígenas, que justamente ahí vamos a ver a Tupac Amaru 1, Tupac Amaru 2, Tomás Katari, y va a venir Tupac Katari, ¿no? Entonces, aquí vienen esta característica de indígenas, pero a consecuencia de qué? De esta presión, de esta explotación que se tenía. ¿Y cuál era el resentimiento? Las Venas Abiertas de América manifiesta dentro de lo que es Eduardo Galeano, la recopilación de la colonia, que muchas de las personas, los indígenas, preferían matar a sus hijos que antes verlos crecer como hombres sometidos de este régimen colonial. Y los mataban. Se han encontrado fosas, tanto en la región del Perú, se han encontrado en el norte de Chile, ¿no? Donde había un lugar donde había bastantes enterramientos de niños, los cuales realmente los mataban para que no puedan vivir esa discriminación, ese sometimiento a causa de esta nueva imposición colonial que se estaba dando. Muy bien, ante los cambios que ya he mencionado, yo creo que han surgido dentro de la historia liderazgos indios, bien dicha la palabra, a los indios, que van a luchar contra lo que es la corona española, pero también van a luchar contra la cruz. Recordemos que si bien ha habido una invasión material, también esta invasión espiritual va a obligar a esos líderes indígenas a recurrir a sus antiguas deidades. Es decir, van a rebelarse en contra del español, y el caso de Tupac Amaru es un caso aparte porque también él buscaba reivindicaciones en cuanto a la cuestión de estatus y nobleza que él buscaba. Sin embargo, los más originales lo tenemos acá en Bolivia, en La Paz, donde este héroe Tupac Katari, originalmente, ¿no? Su nombre real, Juliana Pazanina, va a unirse con, con los indígenas, pero también va a aliarse con las mujeres aymaras.
las mujeres quechuas. Y va a lograr un ejército de 40,000 soldados que van a enfrentar durante casi 2 años a toda una armada, a toda una legión de españoles ambiciosos, españoles que han gustado de matar, de violar a las indígenas, y este movimiento justamente de rebeliones indígenas va a ser el inicio de la independencia de Bolivia. Es el germen. No podemos negar que la historia debe reconocer a los aymaras, a los quechuas que se han levantado al menos en el Cerco de la Paz de 1780 para que se pueda dar esta liberación. Bueno, se nos va acabando el tiempo, doctor. Quisiera unas palabras finales para esta cápsula histórica. Agradezco su participación en esta serie de intervenciones que vamos a hacer para toda la comunidad educativa, para los estudiantes universitarios. Adelante el cierre, por favor. Sí, justamente algo fundamental, esencial para rescatar esto, ¿no? Uno de los emblemas más icónicos que ha tenido nuestra sociedad es justamente Tupac Katari. Y Tupac Katari junto a Bartolina Sisa, y aquí aparece la mujer dentro de la historia en la rebelión. Y eso tenemos que aprender, que empezamos a hacer una participación equitativa y a destapar a personajes que tal vez no se han dado mucho hincapié dentro de la historia como es Tupac Katari. Más se hablaba de Simón Bolívar, de los Padilla, pero no se hablaba tanto y creo que ahora hay que darle ese realce fundamental como parte de nuestro Abya Yala, rescatando nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias pues a todo el público presente. Hasta la siguiente con las cápsulas de historia. Un gusto tenerlos en esta grabación. Palabras muy sabias de nuestro expositor que simplemente nos ha indicado, nos ha orientado en esta fase histórica de lo que es la colonización y también las rebeliones indígenas. Hasta la siguiente. Un abrazo.